Ok, pues muchas gracias por la invitación. Yo también prefiero, yo no sé hacer las charlas sentado, así que lo haré yo también de pie. Y también disculpas por el título este tan largo, al final lo he simplificado un poquito, porque vamos a centrar un poquito el tema para el tiempo este que tenemos. Entonces, la Universidad Jaume I es muy grande, entonces primero quería un poquito centrar algo así como que de dónde vengo. Nosotros somos un grupo que, bueno, tiene ya sus veintitantos años y básicamente somos un grupo de sistemas de información inteligentes, es decir, trabajamos con datos. Y si los datos son complicados, en la charla anterior se ha dicho, ¿no? La integración es difícil. Bueno, pues cuando las cosas son difíciles es cuando nosotros estamos un poquito más en nuestra salsa. Y datos difíciles en muchos casos significa datos donde hay mucho texto. Y también tenemos un componente que hemos tenido siempre de lenguaje natural, que es de donde viene toda la parte de modelos de lenguaje, de los chat GPT, que es lo que ahora más se está utilizando en IA y vamos a hablar mucho de eso ahora y también estamos ahí un poco en nuestra salsa. Y claro, lo que voy a presentar hoy es un trabajo que hemos estado haciendo con el Grupo Jimeno, que aquí en Castellón no creo que haga falta presentar, ni mucho menos, obviamente. Es uno de los grupos más importantes de aquí y básicamente nos hemos trabajado pues con este quesito de aquí, que es la parte técnica, con Gititech y con IotSense. Y lo que hemos hecho, y de ahí viene ese título tan extraño de Hospitality Services, al final quiere decir que lo que hemos trabajado al final se utiliza en esa sección de hoteles. Y ahora vamos a ver un poquito esto que hemos hecho y cómo conecta con lo que hemos estado viendo. Yo creo que va a conectar mucho con las dos charlas que hemos visto hasta ahora. Bueno, es un proyecto que empezó en 2021 y ha sido una colaboración donde hemos ido haciendo distintas cosas. Originalmente, la principal, nominalmente, digamos, se trata de un proyecto que empezó como un proyecto de Digital Twins. Digital Twins hacer una especie de gemelo digital para mejorar la gestión en los hoteles del grupo. Ya hablaremos un poquito de eso. Pero hay una misión, digamos, que está detrás de eso y que conecta mucho con lo que acabamos de escuchar, que lo firmo prácticamente todo. Es decir, aquí lo importante son los datos, también se ha dicho en la primera charla. Aquí al final lo importante son los datos y el valor que tienen los datos para la empresa. Estamos viendo aquí que hay muchas empresas que efectivamente han empezado ese proceso de digitalización y están capturando datos, tienen sensores o tienen maneras de capturar todo lo que hacen, pero en muchos casos eso se queda ahí. Es decir, hay muchísimos datos, pero es como si una empresa cerámica pues tiene muchísima arcilla, pero no hace nada con ella. Los datos, tal y como vienen, son materia prima. Para dar valor a esos datos, para que esos datos se puedan utilizar para mejorar la competitividad, mejorar la eficiencia, para tomar decisiones, para mejorar la posición competitiva, hay que hacer cosas con ellos. Es decir, hay un proceso ahí que hay que hacer. Eso le llamamos normalmente la cadena de valor. Es decir, tienes que hacer cosas con los datos, igual que la cerámica tiene que hacer cosas con la arcilla para llegar a un producto que vale mucho más, que es mucho más útil. Con los datos pasa lo mismo. Hay que hacer cosas con los datos para que los datos sean realmente útiles. Eso más o menos está claro y lo que hay que tener en cuenta es que ese valor, ese beneficio que tenés al final, siempre tiene un coste. Es decir, ese proceso de hacer cosas con los datos necesita un esfuerzo, necesita una energía, necesita unos conocimientos, necesita un trabajo. Y tradicionalmente, nosotros que venimos de la parte de integración, que es básicamente darle valor a esos datos, vemos que eso tiene un coste muy alto. Eso es difícil, eso es mucho trabajo, es costoso. Y un poco el tema de la charla y lo que quiero un poco que quede aquí es esa idea de que desde este punto de vista, una de las muchas cosas que nos da las técnicas de IA que tenemos ahora es que baja muchísimo ese coste. Es decir, nos permite esos datos que tenemos ahí de una manera mucho menos onerosa que antes, digamos, poderlos utilizar, poderlos explotar, poderlos aprovechar para lo que sea que en nuestra empresa necesitamos los datos. Nos da unas opciones que antes no teníamos. O sea, no es que no se pudiera hacer, simplemente no valía la pena hacerlo, pero era demasiado costoso. Lo que antes en NLP hace
7 o 8 años era un proyecto de 3 meses y que necesitaba conocimientos muy especializados, ahora se puede hacer en horas o en días. Y eso es una cosa que cambia muchísimas cosas. Muy bien, entonces voy a ir rápidamente usando un poquito como excusa esta colaboración que hemos tenido con el grupo Gimeno para un poquito dar ejemplos de lo que quiero decir, para ilustrar esta idea de cómo utilizar la IA en la cadena de valor de los datos, que es algo totalmente esencial hoy en día. Entonces, lo primero que hicimos, 2021 más o menos, pues hicimos este primer trabajo de más de Digital Twins puro, en el sentido que habían hoteles en los cuales había una serie de sensores que iban capturando datos y no se estaban aprovechando. Es decir, pues hicimos todo el trabajo de aprovechar eso. Es un proyecto más de IoT. El objetivo en aquella época, por supuesto, y lo sigue siendo importante, era sobre todo mejorar, entre otras cosas, la eficiencia energética, pero una vez tienes un Digital Twins, como ha dicho en la primera charla Sergio Esparcia, se pueden hacer muchísimas cosas. Ahí hay muchísimas opciones que se pueden hacer. Entonces, el trabajo básicamente al principio fue mucha de infraestructura, montar cosas en la nube, ser capaces de capturar los datos, de llevarlos, antes toca de transformarlos y al final añadir una serie, entrenar una serie de modelos predictivos que te permitían pues, decir pues, cómo se prevé que dado tales cosas y el tiempo y una serie de cosas, pues se pudiera predecir lo que iba a pasar, más o menos. Ahí tenemos un poquito las dos partes que también han salido ya mencionadas. La parte de analítica, es decir, aquí esto es la planta del hotel, no sé cómo decirlo, Hotel Orange. La gente en Castellón decimos Hotel Orange toda la vida, pero bueno, no sé si es lo correcto. En el hotel este, la planta, entonces más o menos veías si en algún sitio un sensor se iba de los valores, te lo marcaba, te hacía una alerta, etc. Hasta ahí un proyecto más o menos convencional y la parte de IA, entre comillas, era simplemente estos modelos predictivos. Pero ya teníamos ahí una primera cosa con la que trabajar. Ya teníamos ahí unos datos con más unos pantallazos que no voy a entrar, no vale la pena, y predicciones y análisis, con la que trabajar. Y en ese tiempo, mientras seguimos la colaboración, obviamente empezaron a pasar cosas que todos conocéis sobre IA, sobre los modelos de lenguaje, sobre los modelos que tenemos disponibles. Y empezamos a ver las muchas posibilidades que teníamos, porque claro, venimos de NLP, pues cosas que antes podías hacer con texto, pero que como he comentado, eran proyectos muy complicados, de 3 meses sudando sangre, ahora se podían hacer de una manera muchísimo más sencilla. Es decir, lo que antes era un modelo personalizado, ahora un modelo cualquiera, no digo cualquiera, pero casi, de modelo de lenguaje que tenías por ahí disponible, un ChatGPT o un Llama o un lo que sea, te lo hacía tal cual salido de fábrica o con una mínima reentrenamiento. Entonces eso nos daba muchísimas posibilidades a la hora de trabajar y utilizar datos que no hubiera valido la pena procesar hasta este momento. Es decir, te daba opciones de hacer cosas que antes eran muy costosas, pero ahora sí te vale la pena trabajar con esos datos y darles valor. Entonces, la primera cosa que hicimos fue añadir, bueno, que se hizo en la colaboración, fue añadir más datos, por supuesto, cuando más datos mejor. Entonces empezamos a añadir datos que tienen que ver con las reservas del hotel. Entonces, ahí hay datos bastante, en general, bastante convencionales, datos numéricos, etcétera, que eso es siempre fácil más o menos de gestionar, pero había información muy interesante. Por ejemplo, un campo que teníamos eran las notas que la gente que trabaja en el hotel va añadiendo y que utiliza para ir gestionando las reservas. Pues ha pasado tal cosa, se ha pedido tal cosa, se retrasa al cliente, ¿de acuerdo? Parece que no. Eso tal cual, normalmente en un proyecto de integración normal se hubiera ignorado completamente, porque no vale la pena ponerte ahí a interpretar eso. Si lo tienes que hacer a mano es infernal, pero si tienes un modelo de lenguaje, lo puedes utilizar para extraer de ahí información útil. Y puedes utilizarla para conectarla con muchos otros campos que tienes. Puedes utilizar el modelo, también se ha dicho antes, para interpretar esos datos que tienes cuando no está claro qué está pasando ahí o cuando hay algún error o cuando hay alguna cosa que no tiene sentido. Es decir, son trabajos que hechos a mano
son infernales, que hace 10 años hacer un modelo para eso hubiera sido un faenón, pero ahora simplemente lo haces y ya está, y el modelo te funciona. Eso te da muchísimas posibilidades. ¿De acuerdo? Bueno, pues hicimos eso. Entonces, en particular, lo que nos permite eso es sacar mucha información que está implícita. Normalmente tú trabajas con los datos que tienes, pero con esto tú puedes sacar información que no está explícita como tal, pero sí la puedes extraer y la puedes aprender y la puedes utilizar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no se va a ver nada, disculpad ahí por el pantallazo, pero bueno, aquí hay una serie de categorías diciendo que, por ejemplo, pues que la persona, en este caso el grupo o lo que fuera, venía porque venía con un grupo deportivo o porque venía con una convivencia religiosa, porque venía con una serie de razones. Eso no está en los datos. Pero conectando las cosas y sacando el texto se podía inferir, se podía trabajar. Y obviamente esto da muchas opciones, es decir, sabes que puedes empezar ahí a utilizar eso para predecir en tal época o si hay algún evento alrededor que tiene que ver con tal cosa, el hotel puede utilizar esa información para intentar vender paquetes que tengan relación con eso. Por ejemplo, no sé si lo hacen o no, ¿de acuerdo? Pero te da opciones, te da muchas opciones que antes no tenías al tener esos datos más enriquecidos y con más valor. Ok, también eso, predicciones, se pueden hacer predicciones, todo lo demás, etc. Ok, y una vez vimos esto y un poquito entendimos esta idea de que podemos utilizar los modelos de lenguaje dentro de esta cadena de valor para sacar más información, la tercera cosa que hicimos, la tercera cosa en la que hemos trabajado en esta colaboración, tiene que ver con personalización. Es decir, vale, hasta aquí más o menos nosotros, un poquito a ojo no, es decir, hablando, pero habíamos dicho, vale, pues habíamos hecho los modelos de extracción para que de manera más o menos a piñón dijera, vale, quiero que me saques esta información y lo programas en los modelos de lenguaje. Además de utilizarlos el usuario, son herramientas que puedes utilizar en tus procesos, más o menos para sacar la información que queríamos. Pero había un caso muy interesante que aplicamos. Añadimos más datos todavía, más datos mejor siempre, que son datos esenciales para los hoteles, que son las opiniones de los usuarios, que además no las tienes tú, sino que los usuarios las vierten, las publican en webs tipo TripAdvisor o Booking, etcétera, donde tienes el texto de la opinión, algún tipo de información tipo de dónde es la persona y tienes muchas estrellas. Es decir, tienes la valoración global del hotel y también tienes lo que llamamos facetas. Es decir, bueno, pues te valora también 5 o 6 cosas. La limpieza del hotel, la comodidad de la habitación, cosas así. ¿De acuerdo? Bien, y eso es muy útil y es súper útil. Y no está bastante explotado. Ahí había muchas opciones de dar valor a eso. De dos maneras. La primera, al hotel le pueden interesar cosas que no son lo que te da TripAdvisor. Digamos, por ejemplo, a uno de los hoteles había cambiado la manera en la cual dan los desayunos. ¿Y esto está yendo bien o mal? ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues se puede mirar ahí. Se puede mirar si los clientes mencionan los desayunos en sus reseñas y le dan más puntuación ahora que antes del cambio, o menos. ¿De acuerdo? ¿Eso cómo lo sabes? Obviamente lo que no quieres es tener una persona tuya, que ya están bastante saturados, mirando uno a una todas las reseñas y tomando notas. Eso es lo que no quieres automatizar. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues obviamente con modelos de lenguaje. Es decir, tú puedes decirle a un modelo de lenguaje que te extraiga esa información y que te extraiga de lo que te interesa a ti. Es decir, a ti TripAdvisor te da estas 6 facetas, pero a ti te interesan lo que te opinan sobre los desayunos, porque lo has cambiado, sobre tu garaje, porque sabes que hay quejas sobre eso y qué está pasando ahí, o sobre la piscina, o sobre lo que sea. ¿De acuerdo? Y eso fue un poquito la tercera trabajo que ya da aún más valor, pensamos, a eso. Es decir, personalizar lo que quieres extraer. Que el hotel directamente te pueda decir, no, yo quiero opiniones sobre X. Y de esa manera lo sacas. Entonces aquí tenemos muchas cosas, pero sacamos cosas como esta. Aquí no se ve mucho, pero aquí tenemos las puntuaciones sobre los desayunos, sobre el parking y sobre la piscina, que no están en los datos como tal, sino que los extraes tú y los estimas, las estrellas las estimas también, aparte, a partir de lo que dicen los clientes. Siempre con cuidado. Si no lo dice, no lo dice. ¿De acuerdo? Siempre los datos que
que tenga. Y hay más cosas que se pueden hacer, la geografía también es un desastre porque es texto plano, todo lo que es texto plano vas a tener datos basura, con lo cual puedes utilizar los datos para limpiar y finalmente tienes herramientas de filtrado muy potentes, es decir, cosas tipo, menciona el cliente que volverá o menciona el cliente que no volverá nunca al hotel. ¿Por qué? Esas son cosas importantes desde el punto de vista del hotel. La idea es que tú puedes personalizar mucho y extraer información muy rica a partir de ese texto y de los datos, cosa que da mucho más valor a las cosas utilizando estos modelos de lenguaje. Entonces, ya para acabar, un poquito, aunque aquí un poco contra mi instinto, que es ponerme a explicar cosas técnicas, pero vamos a ver un poquito el tema de lo que hemos aprendido, un poco por si sirve. Primera cosa, cosas muy generales, es decir, aquí hay un riesgo que tenemos los informáticos y no lo podemos evitar cuando hay tecnología nueva, de poner la tecnología in your face. Eso es un error, ¿de acuerdo? No, es decir, la tecnología, si es invisible, mejor, que se vean los resultados. Hay que adaptarse mucho al cliente. Me ha encantado el ejemplo del WhatsApp, es decir, tú no quieres hacer una interfaz mega super guay, quieres una interfaz que a los usuarios les sea cómoda y familiar, y eso es mejor que cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Pues hay que tener en cuenta eso. Habéis visto los ejemplos, eran todos Power BI. En algunas cosas eso nos limitaba, vale, pero es lo que los usuarios estaban acostumbrados. Con lo cual, no hubo opción. Es decir, los usuarios primero y pensar siempre en ellos, lo que necesitan, lo que les es más útil. Eso es crucial. La segunda cosa, no perder el sistema global. Es muy bonito hacer un modelo y tenerlo ya, pero obviamente aquí hay muchas cosas que hay que hacer. Toda la parte de operaciones, de actualizar los modelos, etcétera, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. No vale tener el modelo y te vas y te olvidas. Eso no funciona así. Una cosa más, modelos de lenguaje muy rápidamente. Primero, utilizarlos para las cosas que de verdad hacen bien. Y hay muchísimas cosas que hacen muy bien. O sea, no es solo la parte de resumir correos y tal. Es decir, explotar eso. Tener mucho cuidado con vender modelos de lenguaje para hacer cosas que quedan muy bien en las demos, pero luego en la práctica no funcionan tan bien. ¿De acuerdo? Y eso es una cosa que también a veces pasa. Dos, no hay que ir a lo siempre, aunque tener modelos cada vez mejores y comerciales va bien, pero modelos open source, igual no es la palabra, pero los modelos que se pueden usar libremente para muchas cosas son más que suficientes y van muy bien. ¿De acuerdo? Y más en estos tiempos donde muchos modelos comerciales vienen de Estados Unidos y con la incertidumbre está a saber qué puede pasar. Con lo cual, os dejo caer, mirad modelos libres, modelos europeos, ¿de acuerdo? Por lo que pueda pasar. No lo sabemos. Ok, y siempre evaluar mucho. Aquí hay mucha pieza y hay que ver siempre que los modelos, hay muchísimas opciones que hacen muchísimas cosas diferentes, son los más adecuados para lo que estáis usando. Y ya como resumen final un poco del mensaje, que he empezado por Digital Twin y he ido por otro lado, pero el mensaje final que quiero es ese, es decir, aquí esto igual es un uso poco glamuroso de la IA comparado con las cosas que veis por ahí, pero pensamos que es esencial para muchísimas empresas para, de hecho, ayudar a la digitalización e incorporar la IA de manera que es útil y que tiene un beneficio inmediato. Es decir, ese coste de darle valor a los datos, las técnicas de IA de ahora, lo ha bajado enormemente, ha bajado la barrera de una manera brutal. Y es el momento, creo, porque de aprovechar todo esto lo que hay y lo que va a haber para ir incorporando la IA. Voy a pasar un poco de tiempo, disculpas. Gracias.